habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Capítulo 11. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad.
Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Vamos a continuar nuestro estudio basado en Proverbios. Hoy vamos a continuar donde nos quedamos con el pastor Iber Cruz, que nos visitó la semana pasada. Estamos comenzando una sección nueva dentro del libro de Proverbios. Bueno, comenzamos la semana pasada y vamos a continuar hoy con Proverbios capítulo 11. Pero vamos a recordar un par de cosas que creo que son esenciales cuando estudiamos Proverbios. ¿Qué cosas necesito saber cuando leo este libro? Cuando estoy meditando en él, cuando estoy estudiándolo. Bueno, ¿qué son los proverbios? Bueno, los proverbios es parte de lo que llamamos literatura sapiensal o literatura de sabiduría. Hay varios libros que corresponden a esa estructura. Por ejemplo, Job, Eclesiastés, Proverbios son libros de sabiduría. Y el propósito de estos libros es enseñarnos a vivir con sabiduría bajo el temor de Dios. Pero, ¿qué es sabiduría en el concepto bíblico? Porque a veces pensamos que una persona sabia es una persona que diríamos es muy inteligente porque sabe mucho o memoriza mucho o puede resolver una operación complicada. Bueno, claro, alguien que tiene esa capacidad, ese tipo de inteligencia, pues es un regalo del Señor. Pero sabiduría en la Biblia no tiene que ver con datos o con información. De hecho, la palabra sabiduría en la Biblia estaba relacionada con el arte, con crear cosas. Una de las primeras veces que vemos en la Biblia el concepto de sabiduría es cuando en Éxodo Dios planea venir a vivir entre su pueblo. Y le dice a Moisés, le da el plano de cómo tienen que construir la tienda de reunión donde el Señor va a habitar entre su pueblo y algunos de los muebles dentro de ese lugar, el tabernáculo de reunión o la tienda de reunión. Le da el Señor sabiduría a dos hombres, a Bezaleel y a otro más. Les da espíritu de sabiduría para que puedan crear, tomar de los materiales como las joyas, como el oro, la plata, y poder hacer muebles, poder hacer telas, poder crear un espacio que pudiera servir para el Señor. Entonces la sabiduría tiene que ver más con una habilidad. Ese es el concepto de sabiduría. ¿Cómo puedo, vamos a ponerlo así, cómo puedo aplicar el conocimiento? Eso es sabiduría. La aplicación del conocimiento es la construcción de una buena vida bajo el temor de Dios. Eso es sabiduría y eso es lo que Proverbios quiere enseñarnos. Así que como vimos en la introducción, cuando el pastor nos compartió la introducción, él decía esto: la sabiduría es reconocer que hay un Dios que existe y que ha creado el mundo.
El sabio reconoce que hay un orden moral y que Dios un día juzgará la maldad y recompensará a los justos. Vivimos entonces en un universo moral, donde hay un Dios bueno y donde Dios valora la integridad, la bondad y la justicia, y que son verdades objetivas en este mundo. Y si las desechamos y hacemos a un lado a Dios, Proverbios nos advierte que ponemos en riesgo nuestra vida, la ponemos en camino a la ruina. Así que la sabiduría no solo son herramientas para la vida, y no solamente es poner en práctica el conocimiento, aunque eso es sabiduría, es mucho más. Porque dijimos que el libro de Proverbios nos enseña a vivir en sabiduría, pero también bajo el temor de Dios. Así que Proverbios no solo nos enseña a vivir bien, Proverbios nos enseña a conocer a Dios. El camino de la sabiduría, el principio de la sabiduría, dice Proverbios capítulo 1, es el temor del Señor. Así que esto es Proverbios. Bueno, otra cosa que es importante es que Proverbios es un libro que tiene una estructura. Y en los primeros 9 capítulos, Proverbios es una serie de discursos poéticos en los que oímos a 4 voces, ¿verdad? Tenemos, por un lado, la voz de la mujer extraña y del hombre perverso, que representan la necedad, representan hacer a un lado a Dios, tratar de ser mi propio Dios, definir el bien y el mal a mi manera. Pero luego tenemos estas otras 2 voces, la del padre que está enseñando al hijo y la de la señorita sabiduría que está impulsándonos a vivir confiando en Dios y a practicar la sabiduría. Eso es lo que es Proverbios 1 al 9, es una serie de discursos. Pero a partir del capítulo 10 es la sección, como la semana pasada, que más reconocemos de Proverbios. Es esta parte de dichos cortos, uno tras otro, uno tras otro, a veces no unidos temáticamente, pero que es el grueso de Proverbios. Y que la mayoría del libro consiste en esa forma de dichos proverbiales, que son dichos cortitos de 2 líneas, fácilmente se pueden memorizar y que son reconocibles por su estructura. Se le conoce como paralelismo. 2 líneas donde la primera y la segunda línea se pueden contrastar, se pueden amplificar, se pueden complementar. Es la forma de la poesía hebrea. Bueno, hoy veremos en el capítulo 11 que la mayoría de estos proverbios son proverbios de contraste. Se está contrastando el camino del justo con el camino del malvado. Ese es casi el corazón de Proverbios 11. Entonces, una cosa más a recordar. Los proverbios no son como otras formas de revelación bíblica, como por ejemplo la ley, como en el Pentateuco. No son mandamientos. Tampoco es profecía, como esa literatura de los profetas donde se les advierte y se les empujaba al arrepentimiento a la nación de Israel y se les llamaba a confiar en el Señor, se les mostraba el futuro que les esperaba si no se arrepentían, pero también la futura restauración del Señor. No es profecía. Más bien, estos son dichos cortos que son generalidades. No son promesas, sino generalidades. Así, una manera de entenderlo, así es como se ve la vida bajo el temor de Dios en todas las áreas. En el uso del dinero, del tiempo, en el matrimonio, en las amistades, en la intimidad del matrimonio, en todas esas áreas. ¿Cómo se vive la vida bajo el temor de Dios? Entonces, esto es lo particular de Proverbios. Proverbios es sobre todo del 10 en adelante, es el cúmulo de experiencia de todo el pueblo de Dios que ha dejado ese legado de sabiduría y que están tratando de decirnos cómo se ve la vida cuando te pones los lentes del temor del Señor. ¿Cómo se ve la vida cuando buscas honrar a Dios? Así que es este cúmulo de experiencia de personas que han buscado vivir para Dios en todas las áreas de su vida, y ese cúmulo de experiencia lo tenemos aquí. La mayoría de estos proverbios son de Salomón, pero muchos de ellos son recopilados. Entonces, piensa de esta manera, no son solo dichos populares, es la experiencia de un pueblo de varias generaciones que ha buscado vivir para el Señor en lo práctico. Y eso es Proverbios, capítulo 11, ¿vale?
Entonces, una cosa más para orar. Proverbios 11 está enfocado en la honestidad. Vamos a ver desde diferentes versículos cómo Proverbios 11 nos enseña que a Dios le importa la honestidad. Sobre todo, en la manera en la que hablamos y en nuestras transacciones comerciales. Ese es la mayoría de proverbios, si pudiéramos destacar un tema en el capítulo 11, giran en torno a que al Señor le importa nuestra honestidad. Vivir bajo el temor de Dios implica ser honesto cuando nos relacionamos con las personas, cuando hablamos, cuando compramos o vendemos algo. Bueno, de eso vamos a hablar hoy en Proverbios 11. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por reunirnos a poder estudiar de este capítulo 11. Y por favor, transfórmanos, por favor, guíanos, por favor, muéstranos tu voluntad. Te lo rogamos, Señor, y ayúdanos a poder ver la vida bajo tu temor, Señor. Poder aprender a ser honestos. Gracias, Señor. Amén. Ok, Proverbios capítulo 11 abre así, de manera muy, muy fuerte. El peso falso es, ¿qué cosa? Abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, ¿notas las dos líneas? Hay un contraste, ¿verdad? En el verso 1 y 2 está, digamos, la introducción a todo el capítulo. Lo primero que dice es que Dios aborrece la balanza adulterada. ¿Qué es la balanza adulterada? Bueno, quizás ya no la usamos tanto el día de hoy, a menos que vayas al tianguis o al mercado, ¿verdad? Si eres de los que todavía les gusta ir el sábado por el taquito de barbacoa, ¿no? Esos son de mis recuerdos de la infancia, de ir al tianguis y nada más, güerito, marchante, ¿no? Y el taquito, ¿no? Y echarle salecita, es de mis recuerdos de la infancia, ¿no? O el quesito fresco ahí que está escurriendo colgado ahí en el tianguis. Pero ahí todavía encuentras una balanza, ¿verdad? Te pesan las cosas y te cobran de acuerdo al peso. Y eso es lo que es una balanza. Bueno, en una cultura como la cultura, estas culturas antiguas, evidentemente pues las transacciones se hacían en base a las balanzas. Y se podía alterar de tal manera la balanza que te cobraran más por menos. Y lo que está diciendo el Señor al pueblo es que esta es una de las cosas que el Señor aborrecía completamente. La deshonestidad en las transacciones, porque eso mostraba un corazón completamente lejos del corazón del Señor. Este es uno de varios pasajes donde se nos dice que Dios aborrece algo. Puedes creerlo. Es muy fuerte decirlo, pero hay cosas que Dios aborrece. Déjame resumirte algunas de las cosas que dice Proverbios que Dios aborrece. Por ejemplo, Dios aborrece un corazón torcido. Dios aborrece el engaño o la hipocresía o la soberbia. Son las cosas que Dios abomina o aborrece. Ahora, esta palabra abominable es, bueno, yo solamente la he usado cuando pienso en Pie Grande, ¿no? O en el abominable hombre de las nieves, pero no es una palabra muy común, ¿verdad? No la usamos en nuestro discurso, no decimos, oh, eso es abominable, ¿no? Pero ¿qué significa abominable? En el contexto inmediato de la Biblia, abominable tenía que ver cuando, por ejemplo, el pueblo del Señor iba y ofrecía un sacrificio a Dios, pero vivían de manera injusta, de manera corrupta. Y esa ofrenda el Señor decía que era abominable, era algo que no toleraba. Literal significa no solo desagradable, sino es algo que te dan ganas de vomitar porque es completamente desagradable, ¿ok? Esa es la idea de abominable, algo que es repugnante, perdón, esa es la palabra que quería buscar, repugnante. Eso, es completamente repugnante, horroroso. El Señor le es repugnante la deshonestidad, porque la deshonestidad describe precisamente el corazón del ser humano egoísta, orgulloso, que se aprovecha de la necesidad de otros para obtener lo suyo. Y por lo tanto
apoya todo aquello que corrompe su creación. Dios abomina la deshonestidad. Y es muy fuerte decirlo así, pero hoy creo que el Señor quiere de diferentes ángulos mostrarnos las consecuencias de la deshonestidad en nuestros corazones. Entonces Dios aborrece la balanza falsa, pero la pesa cabal le agrada. Y el segundo verso también es parte de la introducción. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. La idea es, si lo leyéramos literal, es lo que acompaña a la caída de alguien es la soberbia. Cuando ves a alguien, lo que dice el texto, cuando ves a alguien caer en deshonra, es porque iba acompañado de la señorita soberbia. ¿Okay? Pero cuando ves a alguien tener éxito de acuerdo a los ojos de Dios en la vida, es porque es sabio, y es sabio porque se ha agarrado de su hermana la humildad para ser su acompañante. ¿Sí me explico? Cuando alguien hace de su motor en la vida la soberbia, está yendo camino a la ruina. Pero cuando alguien toma de la humildad y la hace parte de su vida, va a cosechar una vida de sabiduría, una vida que está construyendo una vida que agrada a Dios, que honra a Dios. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir proverbio por proverbio un poquito más veloz. Entonces, mira lo que dice el verso número 3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovechan las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. ¿Qué tienen en común estos textos? Que todos estos textos nos hablan de cómo la injusticia, la maldad, no solamente corrompe, sino lleva a la ruina a las personas. Mientras que la justicia, la humildad, protegen. Entonces mira, es justo lo que dice el verso 5. La justicia del perfecto endereza su camino, mas el impío, por su impiedad, caerá. Aquí hay dos palabras interesantes: el justo y el impío. ¿Quién es el justo y quién es el impío? Bueno, literal, el justo significa algo que está derecho, literal. Y impío significa algo que está torcido. Esa es la descripción literal. Entonces, el justo es aquel que está caminando rectamente, que camina de acuerdo a la voluntad del Señor. El impío es aquel que tuerce el camino del Señor, que se quiere salir con su propio camino, quiere salirse con la suya, busca su propio camino, define el bien y el mal a su manera. Dios ha definido una manera correcta de vivir y una manera incorrecta de vivir. El impío lo tuerce, ¿okay? Es el impío o el malvado. El impío dice no hay Dios y tuerce el camino. El justo es el que se sujeta a Dios y a su definición del bien y el mal, y por eso transita por el camino del Señor. ¿Okay? Ese es el justo. Entonces, mira lo que dice el verso número 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Entonces, todos estos versos que leí tienen en común cómo la justicia y la rectitud guardan al justo y cómo la maldad se convierte en la trampa del malvado. ¿Okay? Entonces, hay dos versos que quiero señalarte al respecto. Por ejemplo, el verso 4 dice: no aprovechará las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Entonces, lo que tiene en mente Salomón es una persona que a lo mejor se ha enriquecido y probablemente, quizás es la intención, se ha enriquecido de una mala manera, a través de su impiedad, a través de torcer el camino se ha enriquecido. Dice, ok, tus planes te han salido bien hasta el momento, pero el día de la ira tu dinero no te va a servir de nada. ¿Cuál es el día de la ira?
podrían ser dos cosas. Podría referirse al día en el que Dios llame a cuentas a las personas. O referirse a una disciplina específica, al momento en que Dios permite una situación de justicia sobre esta persona. O podría referirse a cuando hay un día en el que enfrentas justicia de parte de los hombres, que al final es uno de los medios que Dios puede usar para traer justicia al malvado. Pero el punto es, las riquezas y las ganancias deshonestas no pueden ser de beneficio aparente, pero no te protegen el día que tienes que dar cuentas delante de Dios. De hecho, ningún tipo de riqueza puede ser capaz de protegerte el día de que Dios llama a cuentas. Dios es un juez al que no puedes sobornar, esa es la idea. Dios es un juez al que no puedes comprar, no le puedes ofrecer nada a cambio. No protegen en ese día. ¿Pero qué protege de la muerte? La justicia. Entonces la idea es que es preferible un camino de justicia, aunque no sea el más fácil, aunque no sea el más transitado, es preferible, porque su fin es muy diferente al fin de aquel que vive para sí mismo y aquel que acumula riquezas para él mismo. Otro texto interesante que aparece en esta pequeña sección dice el verso número 7: cuando muere el hombre impío, muere su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. La idea es, el malvado vive para el aquí y el ahora, es todo lo que tiene. De manera que cuando muere su alegría o su felicidad o su expectativa o su esperanza, porque es todo lo que tiene, no tiene más que el aquí y el ahora. Entonces, creo que nos pone en perspectiva, cuando lo vemos desde los ojos de la eternidad, un camino de injusticia, un camino torcido, su final, aunque en un principio puede ser más fácil transitarlo, entre comillas, pero su final es pérdida total. ¿Okay? El camino de sabiduría quizás no es el más fácil, pero su fin es diferente. Es un fin lleno de esperanza, lleno de consuelo. El Señor rescata y libra a los justos. Ahora el verso 9, a partir del verso 9 al verso número 14, describe cómo nuestras palabras pueden afectar a nuestros vecinos, pueden afectar a una ciudad incluso. Hay un discurso que destruye y hay uno que construye, edifica. Y todo gira alrededor del tema también de la honestidad. Entonces mira el verso 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Este es un proverbio, me gusta lo que dice este comentario, quiero leértelo. Este proverbio de contraste establece que una persona justa puede escapar de la calumnia devastadora a través de ser sabio. Los justos tendrán suficiente conocimiento y discernimiento para ver a través de la hipocresía y evitar sus efectos. Entonces, el malvado o el deshonesto es el que usa la hipocresía para dañar a su prójimo. Es decir, se presenta de una manera, pero él está tramando algo y por lo tanto está buscando dañar a su vecino. Le dice que es un tipo de persona, pero no lo es. Y en realidad la intención es dañarlo. El sabio, el que está caminando en el Señor, puede ver a través de esa hipocresía y ser librado de ese daño. Quizás esa es la intención de este contraste en este proverbio. Entonces, el insensato, el que no tiene discreción, no percibe la hipocresía, pero el sabio está atento. Ahora mira el verso 10. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Ok, creo que es fácil entender este proverbio. La vida de aquellos que son justos, aquellos que viven en honestidad, que viven bajo el temor de Dios, que buscan honrar a Dios en todas las áreas de su vida, aquellos que viven una vida así, son una alegría para una ciudad. Pero aquellos que son malvados, aquellos que tuercen el camino,
pues son malas noticias para una ciudad. De manera que cuando perecen, hay fiesta. Puedes pensar en algunos momentos en la historia donde un gobernante injusto y malvado perece y no hay funeral. ¿Me explico? No hay lágrimas, no hay dolor. Lo que hay es fiesta. Qué terrible convertirte en un tipo de persona que cuando mueres hay fiesta. Qué terrible, ¿verdad? Pero por otro lado, qué bella invitación nos hace Proverbios a que la vida de un cristiano, aplicándolos a nuestra situación actual, la vida de un cristiano que busca honrar a Dios puede convertirse en la alegría de una ciudad, en el lugar donde vivimos. Puedes convertirte en la alegría de tus vecinos. Puedes convertirte en la alegría de tu colonia. Hay una persona honesta, confiable. ¿Te imaginas que nuestros vecinos pudieran decir eso? Yo no sé si me haría cristiano, no lo sé, pero ¿sabes qué? Qué bueno tenerlos aquí. Qué bueno tenerlos cerca. Qué bueno que viven aquí. Nuestro lugar es un lugar mejor porque ellos están aquí. Es un buen reto, ¿verdad? La honestidad aplicada a todas las áreas de nuestra vida puede convertirse en esto. ¿Okay? Entonces, cuando el justo prospera, no solo es un beneficio para él, es un beneficio para el lugar donde vive. Es un beneficio para su casa, es un beneficio para su ciudad, para su colonia, para sus vecinos. Mira el verso número 12 y 13. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Entonces, una vez más, ahora se enfoca en el daño que puede causar la deshonestidad a los que están cercanos a mí. Las palabras del malo, del chismoso, dañan al prójimo de dos maneras. Uno, el verso 12 habla de el malvado que menosprecia a su prójimo con sus palabras. Su discurso deshonesto menosprecia a los demás y por lo tanto daña a los demás. O otra manera de dañar a mi vecino es cuando ventilo, cuando hago un chisme, cuando difamo, cuando invento algo o descubro lo que se me ha confiado. Es una manera de dañar a mi vecino, de dañar a mi prójimo. Entonces, esta es la actitud del necio. El necio es porque no conoce a Dios, no tiene entendimiento, como dice Proverbios literal, no tiene corazón, no teme al Señor, no es honesto ni confiable. En contraste, el sabio, el que reconoce que hay un Dios que es bueno y justo y se ha colocado bajo su definición del bien y el mal. El sabio guarda silencio cuando tiene que hacerlo, no menosprecia a sus vecinos y sabe que hay cosas que no se pueden ventilar. O porque es un discurso mentiroso que va a provocar un daño al otro, o porque es un secreto, es una cuestión íntima y que ventilarlo va a provocar no un bienestar, sino un daño a mi prójimo. Solo viene a mi mente, vienen varias cosas, pensando, Señor, ¿de qué maneras sutiles podemos hacer esto? A lo mejor es fácil señalar algo, pero ¿de qué maneras sutiles? Es decir, podemos señalar, podemos señalar las redes sociales, ¿verdad? Porque creo que es evidentemente que es un lugar donde esto ocurre y donde se puede dañar la reputación de una persona de una manera muy grave. Puedes literal destruir el trabajo de una persona. Cuando hay estas bombardeo de mensajes falsos, ha habido personas que han perdido su trabajo por un discurso falso y que a veces su reputación, con todo y que se prueba que es una mentira, hay un daño permanente. Entonces, nuestras palabras tienen la capacidad de dañar fuertemente a los demás. Pero también pensaba, ¿de qué maneras sutiles podemos hacer esto? Que a lo mejor en el día a día lo hacemos y vamos diciendo cosas que menosprecian a los demás
y vamos lastimándolos y vamos creando una imagen de esa persona que no es verdad. Entonces, piensa en las maneras sutiles en las que mis palabras, en lugar de provocar lo contrario, que la otra persona pueda crecer, que la otra persona pueda ser edificada, estoy lastimándole. Pienso en cuando ya llega un momento en casa, cuando nos hablamos mal. A lo mejor no decimos groserías, pero nos menospreciamos, ¿me explico? Empezamos a denigrar y a lastimar a la otra persona. Tú siempre eres un tonto y haces esto así. Tú eres así. Y empezamos a lastimar. Considéralo, creo que es una manera deshonesta y dañina de hablar. Pero también en cuanto a guardar el secreto. Ok, solo quiero ser muy claro. No estamos hablando de guardar, callar cuando hay una situación de riesgo que es pecado, que es dañino y que destruye. No estamos hablando de eso. No, pues es que nunca dije que él hacía eso porque pues me daba miedo que le dijeran algo, ¿no? Y el cuate anda ahí lastimando personas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando alguien me confía algo con lo que lucha, con lo que batalla, y yo imprudentemente voy y lo digo a las personas incorrectas, y entonces al hacer eso daño la reputación de esa persona. ¿Okay? Cuidemos nuestra boca. El uso de nuestra boca tiene mucho que decir de cómo somos realmente, de quién gobierna nuestras vidas. Mira el verso 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, una vez más, este proverbio está describiendo el uso del discurso, pero en la ciudad. ¿Okay? Entonces, quizás está pensando en una ciudad que está en una situación de guerra o en una situación económica difícil, pero lo que trae a nuestra mente el proverbio es como el consejo de los que son sabios puede darle dirección a una ciudad y hacer que prospere. Pero el consejo de aquellos que son malvados, de aquellos que solo están buscando lo suyo, va a arruinar a la ciudad. Y creo que no es necesario dar ejemplos de esto, porque es nuestra experiencia de la historia humana, ¿verdad? El consejo tanto de líderes sabios puede hacer crecer a una ciudad, puede proyectar una ciudad hacia la prosperidad o puede hundir a una ciudad con los años. Pero creo que también podemos aplicar esto de una manera personal. Creo que es bueno rodearse de personas sabias que nos aman, porque eso esas personas sabias nos van a poder decir las cosas que quizás no nos diríamos a nosotros porque nos cuesta trabajo ser honestos. Pero también pueden ver cosas que a lo mejor no alcanzamos a ver. Entonces, una vida que agrada al Señor es posible también cuando nos rodeamos de gente madura en el Señor, que ama al Señor y que nos pueden animar a vivir para el Señor. Creo que podemos aplicarlo así. Me gusta cómo lo dice este comentario. La guía espiritual es como gobernar un barco. En este caso, el consejo de los sabios se convierte en el timón del barco. Es necesario para que el barco llegue a un lugar seguro. Así es el consejo de los sabios, tanto para la ciudad como para nuestras vidas. Qué padre tener cristianos en todos lados que puedan convertirse en personas de influencia, que puedan vivir para el Señor en donde trabajan y puedan ser de influencia en ese lugar. ¿Estás de acuerdo? Puede ser una gran bendición. Mira Proverbios 15 al 19. Ahora se enfoca en el dinero, en cuestiones de dinero y en cómo somos honestos o deshonestos en el uso del dinero. Verso 15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Okay. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, ¿quién es el extraño aquí? Podría referirse a un extranjero, pero a veces la palabra extraño
en Proverbios no se refiere necesariamente a un extranjero, sino a alguien que está excluido de la comunidad porque es deshonesto, porque no vive para el Señor, como por ejemplo la mujer extraña. ¿En qué sentido es extraña? En que vive fuera del orden de Dios. Entonces, podría ser que está diciendo, ten cuidado en salir de fiador con una persona que no pertenece a una comunidad respetable, que tiene mala fama, que no honra al Señor. Prestarle te va a hacer vivir en angustia. Salir fiador, meter las manos al fuego por una persona así, va a causarte una gran angustia. Entonces, no está enseñando que nunca un cristiano puede, si Dios lo pone en su corazón, hacer un acto de generosidad hacia una persona desconocida. No está diciendo eso. Está hablando más bien de tener cuidado con salir por fiador de alguien que es deshonesto, porque eso me va a meter en una situación de mucha angustia. Y creo que hay casos así. ¿Quién no ha prestado su nombre a alguien que es deshonesto y luego termina esa persona teniendo problemas legales porque usó su nombre para mal, ¿verdad? Entonces no es sabio, hay que tener cuidado. ¿Quieres ser libre de ese tipo de angustia? Proverbios nos dice, bueno, entonces no salgas fiador por alguien así, porque te va a poner en una situación de angustia. Luego, versos 16 y 17. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Entonces, una versión sencilla dice, una mujer que es generosa gana mucho más que riquezas. ¿Qué gana? Según el proverbio. Honra, buena reputación. Entonces, este es el contraste. Aquel que practica la generosidad gana mucho más que riquezas, gana honor. Pero aquella persona que usa la deshonestidad para ganar dinero, gana riquezas, entre comillas, pero pierde lo que es más valioso que en aquello que está poniendo sus ojos. El deshonesto eleva el dinero como si fuera un dios y hace lo que puede para ganarlo, pero en realidad está ganando algo que no tiene verdadero valor a los ojos de Dios. Para aquel que es generoso, gana honor. Hay cosas más valiosas que el dinero y que vale la pena ser generoso, es decir, la idea es que vale la pena dar incluso cuando duele dar, porque hay cosas más valiosas que ganas cuando tienes una actitud así. Mira lo que dice el verso 18 y 19. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el malo lo hace para su muerte. Entonces, ¿qué significa esto? Cualquier recompensa que reciba el malvado no durará. Es una recompensa engañosa. Entonces, aquí el punto es el sembrar. ¿Qué estoy sembrando? Aquello que estoy sembrando a la larga va a producir una cosecha. Se parece mucho a lo que dice Santiago acerca de sembrar. Santiago habla de Gálatas, todo aquello que el hombre siembra, eso va a cosechar, porque Dios no puede ser burlado. Todos en la vida sembramos, todos. Bueno, quizás no estás sembrando elotes o algo así. A lo mejor sí tienes por allá un campo en algún lugar y estás sembrando literal, pero no me refiero a ese tipo de sembrar, ¿verdad? Todos sembramos algo en nuestra vida. Si estás cultivando para una vida de honestidad, para una vida de sabiduría, un día vas a poder recibir el fruto de esa vida. Y esa vida es una vida que honra a Dios. Pero si sembramos injusticia, un día vamos a cosechar aquello que sembramos. A lo mejor no de manera inmediata,
pero sí en algún momento. Es lo que dice este proverbio. Okay. Entonces, dos tipos de siembra o dos caminos, ¿verdad? Pero que tienen un resultado diferente. Mira, ahora a partir del verso 20 en adelante es una serie de proverbios relacionados. Dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Aquí hay otra cosa que Dios aborrece, los perversos de corazón. Mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Entonces el Señor puede ver los corazones de las personas. Recuerda que en la Biblia el corazón es el centro de mi voluntad. Entonces el de perverso de corazón, ¿recuerdas? Es aquel que ha torcido el camino, es aquel que de su interior, su voluntad, su mente, su corazón están torcidos. Está constantemente dirigiéndose hacia su propia definición del bien y del mal. Ha torcido el camino. Eso el Señor lo abomina, porque contribuye a corromper el mundo que ha creado. Contribuye a lo que arruina y destruye las relaciones y a las personas. Pero, ¿quién le agrada al Señor? El camino del perfecto, ¿no? O el de perfecto, más los perfectos de camino. Es decir, aquel que se rinde al camino del Señor y camina en el camino del Señor, le es agradable al Señor. Verso 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Ok, sé que el verso 22 es un poquito fuerte y que suena medio como, ya ves, la Biblia es misógina y... Ok, pero hay que entenderlo en su contexto, ¿vale? ¿De qué hemos aprendido en todo este capítulo? ¿Qué es lo que dice el Señor que aborrece y no cuadra? No cuadra una persona que vive deshonestamente y aún así se presenta delante del Señor, ¿verdad? Eso es abominable. Entonces, este es el ejemplo. ¿Le pondrías un anillo o un arete precioso a un cerdo? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces lo que dice es, una mujer que tiene gracia y es bella, pero apartada de razón, también es una incongruencia. Pero eso se puede aplicar de manera general. Una persona que dice que teme al Señor, pero vive una vida de deshonestidad, es como ponerle un arete con estos de Swarovski, ¿no?, a un cerdo. ¿Okay? Digo, a menos que tengas mucho dinero que gastar y tengas un cerdito como la película de Babe y que sea muy bonito, bueno, tienes permiso. Pero fuera de eso es incongruente, ¿verdad? Así de incongruente es decir que camino en el Señor, pero vivo una vida de deshonestidad. ¿Okay? No tiene sentido. Es algo que el Señor aborrece. Ok, entonces mira, ahora empieza a hablar del dinero más fuerte. Verso 23. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. ¿Quién es el que turba su casa? ¿Ok? Bueno, aquel que provoca problemas en su hogar, aquel que no guía su hogar, aquel que solo está siendo deshonesto y está corrompiendo su hogar y destruyendo su hogar, su herencia es el viento. Se va a quedar sin nada. Pero, dice ahí el 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Aquí Salomón está comparando al sabio con el árbol de la vida de Génesis.
Aquel que es sabio, su vida es tal que es como lo leímos también hace un ratito en el verso número 28, el justo reverdece como ramas, ¿no? Aquel que vive para el Señor, imagínate lo que es tener un oasis con árboles frutales en medio de una zona árida. ¿Cómo sería? Así es el justo, es un árbol de vida. Su vida para el Señor produce un bien para los demás. Se convierte en alguien que quieres tener cerca. Bueno, así termina el 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Es un texto difícil, pero probablemente dice esto. Aún los justos, cuando hacen mal, pues Dios les disciplina. Si eso pasa con el justo, ¿se podrá salir el malo con la suya? No. Si Dios disciplina a los justos, sin duda traerá su juicio sobre el malvado. Ok, capítulo 11, honestidad. Bien, antes de irnos, yo quisiera que meditáramos en una cosa. La aplicación sería considerar la honestidad en nuestros discursos, pero también en el uso del dinero. En los últimos versos que leímos, en el capítulo 11, leímos de cómo aquel que trata de retener el dinero, en realidad un día lo va a perder, porque no es posible conservarlo. Pero aquel que es generoso recibe más, no necesariamente dinero, pero recibe más. Pero también vimos cómo denuncia aquí aquel que se aprovecha de la necesidad de otros. Dice, aquel que acapara el grano, ¿no?, y no lo vende, dice, será maldecido por el pueblo. El que lo vende será bendecido. Y luego habla de aquel que confía en sus riquezas, va a caer un día. Aquel que eleva el dinero al lugar de un Dios, se convierte en su protección, caerá. Ok. El dinero es neutral. No es bueno o malo. Es lo que usamos todos los días para comprar lo que necesitamos. Es nuestra actitud hacia el dinero los que nos puede llevar a una vida o de sabiduría y de honor a Dios y de honestidad, o una vida de corrupción y de ruina. ¿Cómo vemos el lugar del dinero en nuestras vidas? Cuando el dinero se convierte en un Dios, cuando se convierte en el motor que nos mueve, cuando se convierte en un Dios, entonces voy a buscar protegerlo a toda costa. Voy a buscar defender lo mío. Voy a ver a las personas como medios para obtener lo que necesito. Empieza a corromper mi manera de pensar. Empiezo a buscar maneras de hacer dinero y eso puede conducir a la deshonestidad. Porque esto es mi bien, esto es lo que adoro, se convierte en lo más importante en mi vida. Entonces lo tengo que tener a toda costa y tengo que protegerlo a toda costa. Tengo aquí una lista de maneras deshonestas que podemos tener en actos de venta, de compra. Por favor, no pretendo ofender a nadie, solo estoy tratando de ser honesto y pensar en maneras deshonestas en las que podemos usar el dinero. Por ejemplo, en actos de venta, cuando vendemos algo que no hace lo que dice. Cuando se vende un producto y se promociona de una manera pero no hace lo que dice. O cuando se vende, por ejemplo, puede ser un medicamento que no hace lo que dice. Puede ser, por ejemplo, cuando se vende un coche o una casa, pero no se reporta que tiene un fallo, que tiene un problema grave que tendrá que ser reparado. Y eso se maquilla, se oculta. Hay deshonestidad. Cuando, por ejemplo, se pone una oferta en una tienda, pero en realidad es deshonesto porque ese producto no tiene ese descuento. Cuando digo que un producto contiene una cantidad, pero en realidad no es honesto. Entonces, estos pueden ser ejemplos de esto. Cuando se cobra una tarifa más alta, que se aprovecha de la necesidad de alguien. Pero también en actos de compra podemos ser deshonestos. Cuando quiero pagar menos de lo que es justo,
Y entonces utilizo manipulación, ya sea el enojo u otros recursos, para obligar a alguien a que me venda al precio que yo quiero las cosas. Ojo, no estoy diciendo que está mal regatear en el tianguis, ¿vale? Ahí se puede. Esa es la cultura. Pero no, estoy hablando de esta actitud de siempre estoy tratando de obtener mi mayor beneficio. ¿Okay? Un ejemplo sería lo que a veces hacen quienes abusan de alguien que produce algo que es difícil y es su único ingreso, y entonces le pido que me lo dé a un precio muy bajo y lo llevo a tal punto donde si no me lo vende, ok, no te voy a comprar nada, pero esa persona depende de eso, así que me lo vende al precio que sea con tal de hacer una venta, ¿no? Es una manera de aprovecharme de otro. Puede ser también cuando otras maneras de deshonestidad, a lo mejor ya no solo tienen que ver con dinero, pero perdónenme, pero lo tengo que decir. Cuando tienes una placa de un lugar donde no vives, pero es para pagar menos, es deshonesto, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, aprovecho de una situación difícil para otros, ¿ok? Te voy a prestar, pero te voy a cobrar intereses, porque tienes necesidad, pero soy tu mejor opción, ¿no? Es deshonesto. Ahora en la pandemia vimos cómo el precio de ciertas cosas se elevó y hubo quienes dijeron, aquí nos hacemos millonarios, ¿no? Y compraron todo, crearon desabasto y elevaban el precio de esas cosas y pues no había otra manera, tenías que comprarlas aprovechándose del pánico. ¿Me explico? ¿Puedes pensar en maneras en las que somos deshonestos? A lo mejor dices, no, bueno, yo no soy deshonesto a ese nivel, pero ¿de qué otras maneras podríamos ser deshonestos en la práctica diaria? Cuando digo, no sé, cuando voy al seguro médico y digo algo que no es, pero para que me reciban. Cuando vas al parque de diversiones y dices, no, sí tiene 7, di que tiene 7, para que le salga más barato. Cuando vas a una junta y te llaman por teléfono, ¿no? ¿Dónde andas? Ya estoy saliendo de mi casa, pero apenas te vas a meter a bañar. ¿No es deshonestidad también? Me he dado cuenta que la deshonestidad está tan arraigada en nuestra cultura. Pero la deshonestidad la aborrece el Señor. Es tan ajena al Señor como lo es un arete en el hocico de un cerdo. ¡Qué fuerte! Pero lo que queremos es honrar al Señor, ¿estás de acuerdo? Queremos permitir que Él exponga nuestro corazón. Porque otra vez, no significa que para ser cristiano tengo que ser honesto. Entonces, si soy honesto, ya, me gané el cielo. No es eso. Tampoco quiere decir que si un día fuiste deshonesto, entonces no eres un cristiano. Aunque si es una práctica continua en tu vida, yo me cuestionaría si realmente conoces al Señor. Pero sí es esta oportunidad para pedirle al Señor que nos permita hacer eso. Esa rama que reverdece, esa alegría de la ciudad. Nos quejamos tanto de nuestros políticos y de nuestra ciudad, pero tiene que comenzar nosotros siendo honestos, honrando al Señor, para ser ese árbol de vida que otros pueden venir y comer de ese árbol. Entonces, ¿por qué no somos un momento honestos delante del Señor? Oramos y le dices, Señor, así, muéstrame todo, así, real. Ayúdame esta semana a ser consciente, muéstrame todas las áreas en las que soy deshonesto. ¿Te parece? ¿Nos atrevemos a pedirle eso al Señor? ¿Sí? Bueno, si algo pasa, yo no tuve la culpa, fue tu oración. Señor, ayúdanos por favor a poder aplicar este pasaje a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has salvado no por buenas obras, Señor, sino por Jesucristo. Pero, Señor, no queremos que nuestra vida sea igual. Queremos permitir que estos lentes del temor de Dios y de la honestidad puedan ser aplicados a todas las áreas de nuestra vida. Señor, ayúdanos, te lo rogamos por favor. Ayúdanos a ser honestos. Ayúdanos, Señor, a ser honestos en el uso del dinero.
Líbranos de tener el dinero como un Dios en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a soltarlo de tal manera que podamos dar con liberalidad. Porque nuestra prioridad eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser honestos. Ayúdanos a hacer esto, Señor, a tomar esta semana para examinarnos. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Y gracias porque tú eres bueno y nos amas. Y nos invitas a esta vida de sabiduría. Queremos ser esos árboles de vida para nuestra ciudad, Señor, para nuestras colonias. Queremos que otros puedan experimentar, Señor, tu amor a través de nosotros. Te lo rogamos, Señor. Amén. El libro de Jueces. Recuerda que después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios, obedeciendo los mandamientos de la Torá. Y si hacen esto, ellos les demostrarán a todas las demás naciones cómo es Dios. Así que Jueces comienza con la muerte de Josué y básicamente cuenta la historia del completo fracaso de Israel. El nombre del libro viene del tipo de líderes que Israel tuvo en este periodo. Antes de que tuvieran reyes, las tribus fueron gobernadas por jueces. Ahora, no pienses en algo como una corte. Estos eran líderes regionales, político-militares, algo así como un jefe tribal. Y necesita ser advertido, el libro de Jueces es muy perturbador y violento. Cuenta la historia de la corrupción moral de Israel, de su mal liderazgo y básicamente de cómo vinieron a ser semejantes a los cananeos. Pero esta triste historia también debe generar esperanza para el futuro, y puedes ver esto en la manera en que el libro está diseñado. Hay una larga introducción que prepara el escenario para el fracaso de Israel, porque ellos no expulsan a los cananeos que quedaron. Luego tenemos la gran sección principal del libro, con historias acerca de la creciente corrupción de los jueces de Israel. Y la progresión de la narración muestra cómo los líderes de Israel pasan de bastante buenos, a malos y a peores. La sección final es bastante perturbadora y muestra la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Así que profundicemos para explorar un poco más cada parte. La sección inicial comienza con las tribus de Israel en sus territorios en la tierra prometida. Y aunque Josué derrotó algunas de las ciudades cananeas claves, todavía había mucha tierra que conquistar y muchos cananeos viviendo en esas áreas. Así que el capítulo 1 incluye una larga lista de grupos cananeos y ciudades que Israel no expulsó de la tierra. Ahora, recuerda, el objetivo de expulsar a los cananeos era evitar que Israel adoptara la corrupción moral y la manera de adorar a sus dioses mediante el sacrificio de niños. Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, y esto no estaba sucediendo. El capítulo 2 describe cómo Israel simplemente se estableció junto a los cananeos y adoptó todas sus prácticas culturales y religiosas, y la historia se detiene justo aquí. Por casi un capítulo entero, el narrador nos da una vista general de todo lo que está a punto de suceder en el cuerpo del libro. Esta parte de la historia de Israel, dice el narrador, es una serie de ciclos en espiral descendente. Israel se vuelve como los cananeos, así que pecarían en contra de Dios. De manera que Dios les permitiría ser conquistados y oprimidos por los cananeos, y eventualmente los israelitas verían su error y se arrepentirían. Así que Dios levantaría a un libertador, un juez de entre Israel, que derrotaría al enemigo y traería una era de paz. Pero Israel eventualmente volvería a pecar, y el ciclo volvería a empezar. Este ciclo provee el diseño literario y el flujo de la siguiente sección principal del libro. Se repite para cada uno de los 6 jueces principales cuyas historias se relatan aquí. Ahora, las historias de los primeros 3 jueces, Otoniel, Ahod y Débora, son aventuras épicas, pero también son historias extremadamente sangrientas. Los jueces mismos o las personas que ayudaban al juez derrotaban a sus enemigos y libraban al pueblo de Israel. Las historias de los siguientes 3 jueces son más largas y se enfocan en las fallas del carácter de los jueces, quienes se vuelven peor cada vez. Así que Gedeón comienza bastante bien. Es un hombre cobarde, pero eventualmente termina confiando en que Dios puede usarlo para salvar a Israel. Así que él derrota a un enorme ejército de madianitas con solo 300 hombres, llevando antorchas y cántaros de barro.
Pero Gedeón tiene un carácter bastante malo y asesina a un grupo de israelitas porque no lo ayudaron en su batalla. Y de ahí todo va de mal en peor. Él hace un ídolo con el oro que ganó en sus batallas, y después que él muere, todo Israel adora al ídolo como a un dios, y el ciclo comienza otra vez. El siguiente juez principal es Jefté, quien es algo así como un matón de la mafia que vive en las montañas. Y cuando las cosas se ponen muy mal para Israel, los ancianos vienen a él y le ruegan por su ayuda. Y Jefté era un líder muy efectivo. Ganó muchas batallas contra los amonitas, pero estaba tan poco familiarizado con el Dios de Israel que lo trata como a un dios cananeo. Jura sacrificar a su hija si gana la batalla. Esta trágica historia nos muestra qué tan bajo ha caído Israel. Ya no conocen el carácter de su propio Dios, lo que los lleva al asesinato y a la falsa adoración. El último juez, Sansón, es por mucho el peor. Su vida empezó con mucha promesa, pero a él no le importa el Dios de Israel. Era promiscuo, violento y arrogante. Ganó brutalmente batallas estratégicas contra los filisteos, pero a costa de su propia integridad, y su vida termina con un violento asesinato en masa. Ahora, una nota rápida. Notarás un tema repetido en la sección principal del libro. En momentos claves, el Espíritu de Dios empoderará a cada uno de estos jueces para lograr grandes actos de liberación. Ahora, el hecho de que Dios use a estas personas realmente arruinadas no significa que valide todas o aún algunas de sus decisiones. El primero y principal compromiso de Dios es salvar a su pueblo. Pero todo lo que tiene para trabajar son estos líderes corruptos, así que Él obra a través de ellos. Esta sección entera está diseñada para mostrarnos lo mal que se han puesto las cosas. Ya no puedes diferenciar entre los israelitas y los cananeos, y estos solo son los líderes. La sección final muestra a Israel como un todo, tocando fondo. Hay dos historias trágicas aquí, y no son para gente con corazón muy débil. Están estructuradas por una frase clave que se repite 4 veces al cierre del libro. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La primera historia es acerca de un israelita llamado Micaía, que construye un templo privado para un ídolo. Y el lugar es saqueado por un ejército privado enviado de la tribu de Dan. Así que ellos llegan y se roban todo, y luego van y queman la pacífica ciudad de Lais y asesinan a todos sus habitantes. Es una historia horrible. Cuando Israel olvida a su Dios, los más fuertes se salen con la suya. La última historia del libro es aún peor. Es una impactante historia de abuso sexual y violencia que conduce a la primera guerra civil de Israel. Es una historia muy perturbadora y ese es el punto. Se supone que estas historias sirvan como advertencia. El descenso de Israel a la autodestrucción es el resultado de apartarse del Dios que los ama y quien los salvó de la esclavitud en Egipto. Israel necesita ser librado de nuevo, ahora de ellos mismos. El único rayo de esperanza se encuentra en esta frase repetida en la última parte del libro. De hecho, forma la última oración de la historia. No había rey en Israel. De manera que el escenario está listo para que los siguientes libros cuenten los orígenes de la familia del rey David, el libro de Ruth y también los orígenes del reinado mismo en Israel, el libro de Primera de Samuel. Pero la historia de los jueces tiene valor como tragedia. Es una explicación que nos trae sobriedad, nos demuestra la condición humana y al final apunta hacia la necesidad de la gracia de Dios enviando un rey que rescate a su pueblo. Y de esto trata el libro de Jueces. El libro de Jueces, capítulo 12. Luego los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río Jordán hasta Safón. Entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefté. ¿Por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? ¡Quemaremos tu casa contigo adentro! Jefté respondió: Yo los convoqué cuando comenzó el conflicto, pero ustedes se negaron a venir. No quisieron ayudarnos a luchar contra Amón. De modo que al ver que no vendrían,
Arriesgué mi vida y salí a combatir sin ustedes. Y el Señor me dio la victoria sobre los amonitas. Así que, ¿por qué vienen ahora a pelear conmigo? Ustedes, los de Galaad, no son más que fugitivos de Efraín y de Manasés. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad, atacó a los hombres de Efraín y los derrotó. Jefté tomó control de los vados del río Jordán, y cada vez que un fugitivo de Efraín trataba de cruzar para volver a su tierra, los hombres de Galaad lo desafiaban preguntándole: ¿Eres miembro de la tribu de Efraín? Si decía el hombre: No, no lo soy, ellos le pedían que pronunciara la palabra Shibolet. Si era de Efraín, diría Sibolet, porque a la gente de Efraín le cuesta pronunciar bien esa palabra. Entonces se lo llevaban y lo mataban en los vados del Jordán. En total, mataron a 42,000 de la tribu de Efraín en esos días. Jefté fue juez de Israel durante 6 años. Cuando murió, lo enterraron en una de las ciudades de Galaad. Después de la muerte de Jefté, Ibsán de Belén fue juez de Israel. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. Envió a sus hijas a casarse con hombres que no pertenecían a su clan, y trajo 30 mujeres jóvenes que tampoco eran de su clan para que se casaran con sus hijos. Ibsán fue juez de Israel durante 7 años. Cuando murió, lo enterraron en Belén. Después de la muerte de Ibsán, Elón, de la tribu de Zabulón, fue juez de Israel durante 10 años. Cuando murió, lo enterraron en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de la muerte de Elón, fue juez de Israel Abdón, hijo de Hilel, de Piratón. Tuvo 40 hijos varones y 30 nietos varones, quienes cabalgaban sobre 70 burros. Fue juez en Israel por 8 años. Cuando murió, lo enterraron en Piratón, en Efraín, en la zona montañosa de los amalecitas. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! En el capítulo anterior vimos cómo Dios levantó un nuevo libertador en Galaad, en el lado oriental de Israel, Jefté, un hombre que desde muy niño sufrió traumas familiares, pero que a pesar de eso se constituyó en un hombre valiente, tanto así que los mismos ancianos de Galaad, que posiblemente lo habían despreciado años anteriores, ahora le proponen ser el caudillo de esa parte oriental de Israel, con tal que los liberte de la opresión de los amonitas. Con diplomacia, Jefté se dirige al rey de Amón, pero después de cierto intercambio de ideas, deciden ir a la guerra y Jefté hace una promesa, un voto extraño al Señor de ofrecer en sacrificio por la victoria a la primera persona que saliera a su encuentro camino a casa. Y, para su desgracia, la primera persona que salió para recibirle fue su hija. Después de 2 meses, el relato bíblico dice que él cumplió lo que había prometido. Esto ha sido motivo de discusión en algunos estudiosos de la escritura, porque se hace mención al hecho de que la hija de Jefté nunca conoció varón. Puede ser que haya quedado viva, virgen, nunca se haya casado, y que durante ese periodo de 2 meses
Jefté haya reflexionado y simplemente haya llevado un sacrificio animal como sustituto de la sangre de su hija que podía haber sido derramada en holocausto. No lo sabemos, lo cierto es que el Señor desea que tú y yo hoy le aceptemos como nuestro sustituto, así como en el caso de Abraham e Isaac, que Dios proveyó un cordero. Esperamos que Jefté haya reflexionado. Bueno, en el capítulo de hoy, el capítulo 12 de Jueces, Jefté todavía sigue teniendo influencia en el lado oriental de Galaad, y sus hermanos, los varones de Efraín, del lado occidental, al igual que en el caso de Gedeón, se acercan para hacerle un reclamo. Los varones de Efraín pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a la guerra contra Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Muy similar a lo que le dijeron a Gedeón cuando solo tenía 300 hombres para batallar contra los amalecitas. Pero la reacción de los efraimitas es un poco extraña, porque ellos dicen: ahora vamos a quemar tu casa contigo dentro. ¿Por qué tenían que hacer eso? ¿Había egoísmo en el corazón de los de Efraín? ¿Había envidia porque Dios le había dado la victoria a Jefté? Bueno, Jefté respondió: yo y mi pueblo tuvimos gran contienda con los amonitas, os llamé y no me defendisteis de sus manos. Yo los llamé, yo los invité, por supuesto que sí, pero ustedes no quisieron venir, o no prestaron atención a mis palabras, o no quisieron leer la carta que le había enviado. El hecho es que Jefté, como buen diplomático, se comunica, habla con Efraín para tratar de calmar la situación, y les recuerda que él les había llamado, pero ellos no enviaron respuesta. Al ver que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los amonitas, y el Señor los entregó en mi mano. ¿Por qué pues habéis subido hoy a pelear contra mí? Versículo 4. Jefté reunió a todos los varones de Galaad y vencieron a los de Efraín. Una lucha entre hermanos por un malentendido, por una manifestación de egoísmo, de envidia, de orgullo. Ahora hay una lucha entre tribus de Israel, los de Galaad del lado oriental contra los de Efraín del lado occidental. Vosotros los galaditas sois unos renegados de Efraín y Manasés, decían los de Efraín. Los galaditas cortaron los vados del Jordán que conducen a Efraín. Y cuando algún fugitivo de Efraín quería pasar, los de Galaad preguntaban: ¿eres efrateo? Y si decía que no, entonces le decían que pronunciara una palabra en específica. Y esta palabra era, en nuestro español, shibolé. Pero si él decía sibolé, no shibolé, sino sibolé, porque no podía pronunciar de aquel modo, le echaban mano. Entonces aquí vemos dentro del texto bíblico las diferencias de expresiones lingüísticas que tenían las personas según la región que vivían. Y eso mismo ocurre hoy con nuestro idioma castellano, y puede ocurrir también en cualquier idioma. Según la región donde vivamos, podemos pronunciar diferentes las palabras, tenemos una acentuación en el tono de nuestra voz. Así que para descubrir a alguien efrateo de Efraín, le preguntaban: di shibolé, y no podía decir shibolé, sino sibolé. La acentuación lo delataba. Entonces le echaban mano, pero lamentablemente la actitud de los galaditas es despreciable. Dice que lo degollaban junto a los vados de Jordán. Así murieron entonces 42,000 hombres de Efraín. Eso no debió haber pasado. Esa discusión no debió haber sucedido. Esa circunstancia es inadecuada. Esa lucha entre hermanos por los malentendidos. Dice el versículo 7 que Jefté juzgó
a Israel del lado de Galaad, del lado oriental, 6 años, y murió y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. 6 años. En 6 años ocurrió todos estos acontecimientos. Versículo número 8. Después de él, Ibsam de Belén juzgó a Israel, quien tuvo 30 hijos y 30 hijas. Esta gente tenía bastantes hijos en aquel entonces, a las cuales casó con gente de afuera. ¿Con gente de afuera? O sea, de otras regiones, de otros lugares, cosa que estaba prohibido hacerlo en el pueblo de Israel. Debían casarse con sus mismas tribus y, en su defecto, de su mismo pueblo. Pero con estas luchas entre hermanos, quizás todavía había rencores familiares internos en las tribus de Israel. Estas luchas, así como Efraín salió a batallar contra los de Galaad, y los de Galaad mataron a más de 42,000 personas, entonces parece que ya no había confianza, ya no se podía encontrar a alguien fiel dentro del pueblo de Israel, que este juez decidió casar a sus hijos con gente de afuera. Y esto puede ocurrir incluso hoy, cuando decimos en nuestra iglesia no hay jóvenes, no hay mujeres, no hay hombres para casar a nuestros hijos. Sí los hay. Pero a veces pensamos que una persona con un buen carácter de afuera, porque se ve amable, porque se ve generoso y no tiene temor de Dios, es una buena persona. Estas pequeñas acciones que aparentemente son insignificantes traen consecuencias en el futuro. De hecho, no se menciona más de la vida de este juez, solo dice que juzgó a Israel durante 7 años. Su única obra destacable en la Biblia es que casó a sus hijos con gente de afuera. Eso es lo único. Versículo número 10. Y murió Ibsam y fue sepultado en Belén. Después de él, Elón, Zabulanita de Zabulón, juzgó a Israel durante 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en tierra de Zabulón, y no se menciona más nada de él. Al igual que Tola y Jair, pareciera que su liderazgo pasó por debajo de la mesa. Después de él, Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, juzgó a Israel. Este tuvo un poco más de hijos, 40 hijos, y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. Abdón juzgó a Israel durante 8 días. Esto, al igual que en el tiempo de otros jueces, parece ser que ya era un tiempo de paz en el caso del liderazgo de Abdón. Y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en tierra de Efraín, en el monte Amalec. Entonces, 2 cosas o 3 cosas que puedo destacar de este capítulo. Primero, los malos entendidos entre hermanos, que trajo como consecuencia la muerte de 42,000 efrateos. Malos entendidos por el egoísmo, por la envidia, por motivos que pudieron haberse arreglado conversando, pero no lo hicieron así. Lo segundo destacable, el hecho de que se mencione a 3 jueces en Israel que no tuvieron un liderazgo destacable como para describirlo en detalle, o pasó lo mismo que en el caso de Jair y Tola. Sencillamente no se presenta nada que llame la atención al ojo humano, pero que sí quede un recuerdo indeleble en los registros celestiales por la obra de estos líderes. Solo que en el detalle de Ibsam, sus hijos se casan con gente de afuera, y esto por supuesto va a traer consecuencias a futuro. Grandes lecciones se pueden extraer entonces de este capítulo, aplicables a nuestra vida. Nuestras acciones tienen consecuencias. Cada acción trae una reacción, y Dios nos insta a ser sabios, prudentes y pacientes. No desesperarnos, y pedirle al Señor esa sabiduría para tomar las decisiones adecuadas. Como padres, orientar bien a nuestros hijos, y también como miembros de una familia espiritual, alegrarnos por las victorias de nuestros hermanos. Y aunque no se nos tome en cuenta quizás
en alguna responsabilidad dentro de la iglesia, quizá no tengamos un papel destacado dentro de nuestra congregación, podemos hacer una obra para el Señor teniendo la seguridad de que Él lleva un registro detallado de todas nuestras acciones. No quiero retirarme sin antes leer un comentario que aparece en el libro Patriarcas y Profetas. Dice la página 541, como Israel, los cristianos ceden a menudo a la influencia del mundo y se amoldan a sus principios y costumbres para ganar la amistad de los impíos. Pero al fin se verá que estos supuestos amigos son sus enemigos más peligrosos. La Biblia enseña clara y expresamente que no puede haber armonía entre el pueblo de Dios y el mundo. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Primera de Juan 3:13. Nuestro Salvador dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Juan 15:18. Satanás trabaja por medio de los impíos, bajo el disfraz de una presunta amistad, para seducir a los hijos de Dios y hacerlos pecar a fin de separarlos de Él. Una vez eliminada la defensa de ellos, inducirá a sus agentes a volverse contra ellos y provocar la destrucción. Cada acción trae una reacción y una consecuencia. Por eso, hoy es el día de pedirle sabiduría a Dios. Con esto hemos terminado una sección del libro de los jueces. A partir del capítulo 13, un nuevo personaje aparece en la historia y quizá uno de los más reconocidos en toda la escritura. Sansón, el hombre más fuerte de la historia, pero a la vez el hombre más débil. Parece un poco paradójico, pero esa es la historia de este personaje que estudiaremos a partir del próximo capítulo, así que no te lo pierdas. Suscríbete a este canal de esperanza, activa las notificaciones y comparte estos videos con otras personas y así seguiremos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, hoy, Señor, al reflexionar en este capítulo nos damos cuenta que hay muchas cosas que mejorar en nuestra vida. Debemos alegrarnos de las victorias de nuestros hermanos, dejar a un lado la envidia, el rencor, el orgullo, aprender a ser pacientes, prudentes en nuestras acciones para orientar a nuestros hijos y evitarles males mayores en el futuro. Señor, queremos cada día confiar en ti, guía nuestros pasos y fortalece nuestra fe. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Capítulo 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad, y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía: no, entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Y murió Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad.
Después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán, y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir.